Bien, en el episodio anterior empezamos hablando del desfasaje evolutivo, ¿no? El desfasaje evolutivo es esta diferencia entre la velocidad de los cambios que nosotros generamos en nuestro entorno y la velocidad de los cambios biológicos en términos evolutivos, ¿no? Esos cambios son muy lentos y los cambios que nosotros generamos en nuestro medio ambiente son muy rápidos. Entonces hay un desfasaje, entonces los mecanismos que traemos cableados desde como especie, como individuos y como especie, no son de lo más efectivos, o sea, empiezan a ser como disfuncionales y lo que tenemos que hacer es generar estrategias para compensar este desfasaje. Entonces, en el episodio anterior hablamos de estrategias para la alimentación, estrategias para el movimiento y estrategias para la exposición al sol. Y ahora vamos a hablar de otro desfasaje que nos desafía cada día, que es la respuesta de estrés agudo o la respuesta de lucha o huida. El estrés y la respuesta de lucha-huida en su forma aguda es una respuesta adaptativa, ¿no? Fue descrita por Walter Cannon en 1915. Y nuestros ancestros, vuelvo con los ancestros, vivían en un ambiente donde la amenaza a la vida, las amenazas eran a la vida, ¿no? Y se resolvían en general huyendo y salvando el pellejo o luchando y venciendo a la amenaza. Por lo tanto, esa respuesta de lucha-huida activa la parte simpática de nuestro sistema nervioso autónomo y ello se refleja en el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, dilatación de las pupilas y desplazamiento del flujo sanguíneo hacia las extremidades. Eso es bastante clave también porque, bueno, la sangre va a donde se siente que es más necesario a los miembros para luchar y huir y deja de lado, o disminuye, no deja de ir sangre hacia ahí, pero disminuye el flujo sanguíneo hacia, por ejemplo, el aparato reproductor o hacia el aparato digestivo, ¿no? También aumenta la sudoración, ese es otro de las claves de la activación del simpático. Voy a hacer un paréntesis, una breve explicación del sistema nervioso autónomo, muy breve. El sistema nervioso autónomo es el que hace todo para mantenernos vivos sin que nosotros tengamos conciencia de ello, ¿no? El sistema nervioso autónomo rige el ritmo cardíaco, en gran parte la respiración, pero esto ya vimos y lo vamos a ver de vuelta en otros episodios, que la respiración es ese puente mágico entre el sistema nervioso autónomo y el voluntario. El voluntario son los movimientos voluntarios, ya está. Y el autónomo es todo lo demás, todo lo que yo no presto atención. Y el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, que es la simpática, que es la que activa, la que se hace cargo de la respuesta de lucha o huida, y la parasimpática, que es la que relaja. Y si quieren acordarse, acuérdense, digo, parasimpático, parasimpático. Hace como que, slow down. Y estas ramas, cuando una se activa, la otra se inhibe, o sea, hay como un equilibrio. No pueden estar las dos activadas a la vez, no puedo estar ansioso y relajado a la vez. Entonces, ese fue el paréntesis de sistema nervioso autónomo, sistema simpático, rama simpática y rama parasimpática. Cuando el organismo está en modo de lucha o en modo de supervivencia agudo, se favorecen las actividades motoras para preservar la vida y se relegan otras actividades que en ese momento no son tan vitales como la reproducción y la alimentación. Todo este mecanismo que se pone en marcha se resuelve con una descarga motora intensa. Y luego el organismo retorna a su equilibrio dinámico, llamado homeostasis, que también es un término acuñado por Cannon en 1926. Sin embargo, quien describió ese equilibrio dinámico que se llama homeostasis fue Claude Bernard en 1849. Y en este equilibrio dinámico que tiene márgenes relativamente estrechos para que todas las funciones del organismo se den, ¿no? Para que se produzcan las reacciones químicas que dan lugar a los mecanismos metabólicos que nos mantienen vivos.
Perdón si fue un poco larga la explicación sobre estrés agudo y como respuesta adaptativa, pero es muy importante y es importante para casi todos los episodios que voy a compartir con ustedes. Volvamos a los orígenes de la humanidad, a nuestros ancestros. Y hasta hace unos pocos años, los estresores o amenazas eran fáciles de identificar. Eran amenazas directas a la supervivencia, depredadores, fenómenos meteorológicos, ataques de rivales de otras tribus, hambrunas, guerras. Estos acontecimientos desencadenaban una respuesta que producía una acción motora a través de la cual se solucionaba el problema. Estoy repitiendo un poco, pero bueno, que quede claro eso, eso era para lo que estábamos cableados. En los tiempos modernos nos vemos sometidos a estresores de diferentes índoles, pero no tenemos la posibilidad de hacer una descarga motora ante esos estímulos estresores, porque además esa descarga motora no lo solucionaría. Entonces, esos estímulos estresores permanecen presentes. Ay, un pajarito se dio contra el vidrio, perdón. Pues fue de estrés agudo porque siguió volando. Bueno, esos estímulos siguen presentes y generan lo que se llama el estrés crónico, que ese es el que Hanselye describió, que ya les hablé de Hanselye, como la enfermedad general de adaptación, donde, bueno, finalmente, ante tanto desgaste, tanto desgaste, tanto desgaste, el organismo quiebra por algún lado, por el sistema inmunológico, por el estado de ánimo, por algún lado quiebra, cuando hay estrés crónico. Y esto es también, en gran medida, tiene que ver con el desfasaje evolutivo. Pasaré a explicar. Porque nuestro mecanismo de respuesta fisiológica ante amenazas no ha cambiado mucho, pero lo que ha cambiado son los estresores o amenazas ambientales y también las posibilidades de dar curso a la respuesta de lucha o huida en forma de descarga física. Hemos generado tantos y tan radicales cambios en nuestro entorno que no solo no es tan fácil reconocer las amenazas, sino que además la posibilidad de expresar la respuesta de manera motora también ha cambiado. En el pasado, peleábamos ante una amenaza evidente de riesgo de vida, un tigre, una tribu enemiga, pero en el presente, si nuestro jefe es injusto, o si somos víctimas de mobbing, o si está en juego nuestra seguridad laboral, o si tenemos una pareja abusiva o un progenitor abusivo, o alguien está socavando nuestra autoestima, por ejemplo, en la mayoría de los casos no sería adecuado dar una respuesta motora de lucha o huida, ¿no? No podemos pelearnos físicamente con nuestro jefe o simplemente salir corriendo si no sé, si nuestro progenitor o nuestra pareja es abusiva. Tenemos que generar otro tipo de estrategias. Entonces, ha cambiado el tipo de estresores, o, que son los desencadenantes de la respuesta de lucha-huida, son más difíciles de reconocer porque a veces son más sutiles, ¿no? Y están todo el tiempo ahí. A veces el jefe abusivo no es alguien que me grite y que me insulte, sino es alguien que me da más trabajo del que yo puedo hacer, por ejemplo, ¿no? Eso ya es un estresor un poco más sutil, entonces a veces no se reconoce y en el caso de que lo pueda reconocer, no es posible dar una respuesta de lucha o huida como originalmente lo hacíamos. Entonces eso se transforma en estrés crónico. Entonces, como ese desequilibrio no puede ser tramitado a través de la descarga motora, se deben implementar nuevas estrategias, o sea, de alguna manera artificial, generar estas descargas motoras. Y nuestros ancestros no necesitaban, voy a salir a correr o a caminar para despejar la cabeza, ¿no? Entonces, por un lado está generar estrategias de descarga motora que tienen que ver, por ejemplo, con hacer actividad aeróbica, y por otro lado está generar estrategias que activen la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo para inhibir la acción del simpático.
Entre las estrategias que apuntan a la activación del sistema nervioso parasimpático tenemos, por ejemplo, manejo de la respiración, ¿no? Todos los ejercicios de respiración, práctica de técnicas de relajación, escuchar cierto tipo de música, ciertos sonidos, frecuencias, aromas, masajes, arte, yoga nidra. Bueno, cuando el sistema nervioso simpático se activa, el ritmo cardíaco se ralentiza, la respiración se vuelve sutil y relajada, la presión arterial baja y se favorece la función digestiva, entre otras. Necesitamos encontrar lo que funciona mejor para nosotros y buscar formas de implementarlo en nuestra vida. Entre las estrategias de descarga motora, como ya lo mencioné, todas las actividades aeróbicas y también actividades más evidentes, como por ejemplo el boxeo, kickboxing, taibo, artes marciales. También hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que nosotros, como humanidad, estamos más cableados para estar alertas que para estar relajados. Porque aquellos humanos primitivos que vivían de forma muy relajada, seguramente no vivieron lo suficiente para pasar sus genes. Entonces, los genes que más se pasaban eran de los que estaban así todo el tiempo. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, estamos de alguna manera cableados para hacia el estar más alerta que hacia el estar más relajados. Esto nos permite entender nuestra condición de alertas y no sentirnos culpables o agobiados por eso. Otro punto interesante a tener en cuenta es que nuestra respuesta de estrés agudo es tan estereotipada que va a ser igual si recibimos la noticia de que nos despidieron o que nos sacamos la grande, ¿no? Hay gente que saca la grande y tiene un infarto. Lo que va a ser diferente si nos despiden o si sacamos... La respuesta en el momento es igual, ¿viste? Se me acelera el ritmo cardíaco, la respiración, capaz que empiezo a sudar. La respuesta de estrés agudo es igual. Lo que va a ser diferente son las consecuencias, ¿no? Si me despiden, eso se puede llegar a, no necesariamente, pero se puede llegar a transformar en un estrés crónico. Y si me saqué la lotería, bueno, se supone que el único estrés va a ser disfrutar del dinero, una situación ideal. Entonces, eso también es interesante que el estrés agudo, para entender que el estrés agudo no es en sí malo, sino que es cuando se transforma en estrés crónico. Otra estrategia importante que nuestros ancestros no necesitaban es poder reconocer lo que nos produce estrés, porque como dije anteriormente, algunos de los estresores modernos no son tan evidentes, como lo eran, bueno, el tigre diente de sable o un terremoto, etc. Entonces, para reconocer esto, muchas veces el espacio terapéutico nos ayuda a identificarlos, ya que esto genera un lugar para el autoconocimiento y la exploración que facilita el darse cuenta. Y el darse cuenta es el primer paso para poder modificar, elaborar o eliminar una fuente de estrés. O sea, nuestros ancestros, y hasta hace algunos cientos de años, no necesitaban ir a terapia porque se daban cuenta, era fácil entender, eran vínculos más simples también. Pero ahora puede ser de utilidad un espacio terapéutico. Pero otra estrategia también, para la gente que no quiere ir a terapia o se rehúsa a usar ese tipo de espacios, es llevar un diario. Un diario también genera un espacio de autoexploración. Y muchas veces hablar con amigos, consejeros, digo, elaborar, hablar sobre las situaciones que nos preocupan nos permiten generar algunos momentos de, ajá, me di cuenta de esto. En resumen, los mecanismos que se desencadenan ante un evento estresor son los mismos desde hace millones de años, ¿no? La activación es la misma. Activación del simpático, aceleración del ritmo cardíaco, del ritmo respiratorio, sudoración, dilatación de las pupilas, la circulación que favorece a los miembros para preparar al organismo para la lucha o la huida. En el presente, la mayoría de los estresores ni son evidentes amenazas de vida o muerte, ni se resuelven ni huyendo ni luchando. Entonces, para identificarlos, que sería el primer paso, las prácticas que promueven el autoconocimiento, como puede ser espacio terapéutico, llevar un diario, conversar con amigos. Lo otro es generar estrategias para, bueno,
a partir de ese reconocimiento, ¿no? Identifico qué es lo que me está estresando de manera crónica y ahí puedo generar estrategias para modificar, eliminar, lo que sea más apropiado. Capaz que es simplemente generar recursos propios. La situación no puede cambiar, pero yo cambio mi perspectiva o genero recursos que me permiten afrontar ese estresor desde otro lugar. Y después generar estrategias para manejar la respuesta en sí del estrés, ¿no? Estrategias que tienen que ver con activar la rama simpática del sistema nervioso autónomo, como ejercicios de respiración, relajación, meditación, mindfulness, yoga, yoga nidra, arte canto. Para cada persona es diferente. Y la otra estrategia es tener descargas motoras del tipo de actividades aeróbicas. Es una combinación de todo esto, porque no es me estreso, salgo a correr y soluciono el problema, o me estreso, mi jefe es abusivo y hago mindfulness y se soluciona, ¿no? En algún momento tengo que solucionar el tema que me genera el estrés, el tema del jefe o de la pareja abusiva o del vínculo eh, tóxico, lo que sea, ¿no? Entonces, para eso hay que identificar exactamente qué es y ver cómo puedo solucionar mi contacto con ese estresor. Bueno, acá más o menos redondeo, se podrían hablar de muchas otras áreas donde es evidente el desfasaje evolutivo, pero por ahora voy a redondear por acá. Eh, los invito, como siempre, si quieren hacer algún comentario y si creen que le puede servir a alguien este video, compartírselo. Nos vemos la semana que viene. Chao.